programación original, abriendo el canal a todos los temas y opiniones. Buenas noches, bienvenidos al programa número 94 de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, porque teniendo en cuenta lo que está pasando con la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares, teniendo en cuenta lo que está haciendo Grabois, vamos a hablar de la propiedad privada, el origen de la propiedad privada, cómo se adquiere la propiedad privada, el rol en la economía de la propiedad privada. Y es muy importante tener en cuenta esto porque no se suele hablar de este tema con cierta profundidad, que acá la vamos a tocar en forma relativa dado la escasez de tiempo. Pero empecemos. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que dice la gente de izquierda, la propiedad privada surge de la propia esencia del individuo, ya que proviene del derecho natural, del derecho a la autoposesión de uno mismo. A ver, la propiedad privada comienza en nosotros mismos, comienza en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada primaria. De ahí nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo son nuestra propiedad privada también. Nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo es la propiedad privada que utilizamos para transformar nuestro entorno y así poder hacernos de los medios, los instrumentos, para poder perseguir y alcanzar los fines en nuestra vida, a los cuales le asignamos valor en forma subjetiva, pero que podemos redondear en sobrevivir, vivir, progresar, desarrollarnos como seres humanos, enriquecernos como persona. Ahora, hay que tener bien en cuenta que no es lo mismo la propiedad privada que los títulos de propiedad privada. Son dos cosas diferentes. Imaginémonos que puede suceder que la propiedad privada no crezca, no gane envergadura, no aumente de valor, pero aumenten los títulos de propiedad privada. ¿Esto qué implica? Implica que si los títulos de propiedad privada crecen y la propiedad privada no lo hace, en realidad lo que sucede es que está cada vez más repartida la propiedad privada. ¿Y esto qué implica? Al estar cada vez más repartida, esto favorece un incremento de la preferencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a haber una preferencia cada vez mayor por consumir en el presente, ahorrar menos en el presente, lo cual va a implicar menos inversión, menos acumulación de capital, menos consumo futuro, menor prosperidad en el futuro. O sea, lo que hay que hacer es no acrecentar los títulos de propiedad, sino acrecentar la propiedad, generando cada vez más riqueza. Y esto es muy importante porque los títulos acá se ven en este chart, el primero que estamos mostrando, es los títulos de propiedad. ¿Quién los da? En el mundo de hoy en día, acá específicamente en nuestro país, como en casi todos, los títulos de propiedad los da el Estado. ¿Ok? Y uno cree o asigna, no piensa en otra cosa de que, bueno, si uno tiene un título de propiedad y lo da el Estado, eso de por sí avala como esa propiedad privada como justa, como legítima. Y puede ocurrir que no sea así. O sea, poner al Estado velando por los derechos de propiedad
y legitimando y dando los títulos de propiedad, es poner el zorro en el gallinero. ¿Por qué es poner el zorro en el gallinero? Porque el Estado ¿de qué vive? ¿De qué se financia? El Estado vive y se financia a partir de la violencia. Se financia a partir de avanzar sobre la propiedad privada. Vive de vejar la propiedad privada. Y de hecho, el Estado, cuando da esos títulos de propiedad, no hace otra cosa que recurrir a cortesanos, brindándoles un monopolio de la firma para que testifiquen que esa propiedad es legítima. Está otorgada en un marco de justicia. Y capaz no lo es. Para entender esto y analizar si una propiedad privada es justa o no, tenemos que ver cómo surge la propiedad privada. Y acá, señor director, vamos a pasar al segundo chart. ¿Qué podemos ver? Los derechos de propiedad surgen a partir de dos columnas que brindan los cimientos. El principio de autopropiedad y el principio de ocupación. O sea, el primero que implica autopropiedad es el derecho a la absoluta propiedad de cada individuo sobre su persona, sobre su cuerpo, es decir, sobre el derecho a su autopropiedad. Y el segundo pilar, ¿qué implica el principio de ocupación? Que uno tiene derecho a propiedad privada, material. ¿Y cómo se accede a él? Cuando una persona ocupa un lugar material que no es utilizado por nadie, que no tiene dueño, y ese lugar sin dueño, no reclamado por nadie, no utilizado por nadie, lo transforma con su energía, con su fuerza de trabajo, haciendo uso del principio de ocupación, que no es otra cosa que el principio de transformación de ese lugar, dándole mayor valor y mayor riqueza, ahí tiene derecho a reclamar la propiedad privada de ese lugar. Esto es muy interesante porque acá podemos ver que la teoría libertaria dice que muchas veces puede ser que no sean justos o legítimos los títulos de propiedad otorgados por el Estado. Primer concepto que quiero decir. Puede ser que los títulos de propiedad dados por el Estado no sean justos, no tengan justicia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy trillado. Viene alguien y dice, tengo un papel que esto es un papel que dice que este terreno es de mi propiedad. Por ejemplo, en el sur, en la Patagonia. Lo heredé de mi familia, bueno, que lo tiene a partir del siglo XIX. Y probablemente ese título de propiedad emerge a partir de una campaña al desierto, donde Roca avanza sobre las tierras, invade, las expropia y las reparte a determinadas personas, otorgándole un título de propiedad. Bueno, según la teoría libertaria, si aparece alguien que puede demostrar que él y su familia poseía esa tierra previa a Roca, esa propiedad debe ser restituida a sus propietarios originarios y ese título de propiedad que se tenía como válido y justo hasta hoy en día, deja de serlo. Entonces, en este caso, ¿qué necesitaríamos? Tendría que aparecer un ejemplo trillado. Aparece un mapuche y dice, no, esta tierra era mía. Y tengo esto que lo demuestra. Claro, ¿cuál es el problema?
El problema acá es que muy probablemente los mapuches no tienen forma de demostrar acabadamente que esa tierra era de ellos. Primer punto. Segundo punto, puede suceder que no tenían bien delimitado los límites de esa propiedad, hasta dónde llegaba. Entonces, muy probablemente no lo puede demostrar. Tercer punto, guarda, señor mapuche, porque lo que hizo Roca con usted lo hizo con los tehuelches. Y usted invadió, confiscó, expropió a los tehuelches que estaban antes que ustedes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice la literatura libertaria? Si cayera un tehuelche y puede demostrar que él era el propietario original, esa propiedad debe ser restituida inmediatamente al tehuelche. O sea, primer punto, los títulos de propiedad otorgados por el Estado no implican que ese título de propiedad sea justo, sea legítimo. Cabe la posibilidad que si aparecieran dueños anteriores y previos que pudieran demostrar que ellos eran los dueños, tiene que ser esa propiedad dada de vuelta a sus dueños previos, anteriores. Segundo concepto, y este es el más importante de todos. El punto es, si la primera forma de hacerse de propiedad es la autopropiedad y el principio de ocupación, y después las otras formas de hacerse de propiedad privada es el comercio, que el comercio no es otra cosa que compra y venta de títulos de propiedad en los cuales se transfieran objetos, bienes, servicios tangibles y también trabajo. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma son los títulos de propiedad que son transferidos por herencia, que está muy bien la herencia, porque es un regalo post-mortem la herencia. Está muy bien que haya herencia. Bueno, estas tres formas, la primera, autopropiedad más principio de ocupación. La segunda, comercio. Y la tercera, herencia. Esas tres son las tres formas de hacerse de propiedad privada, de propiedad. ¿Por qué digo de propiedad? Porque podemos ver que no pueden existir propiedades públicas. Porque el Estado no existe ontológicamente. Es un conjunto de burócratas que se organizan sistemáticamente utilizando la coacción del Estado para saquear al sector privado. Pero si analizamos las tres formas que hay para hacerse de propiedad, ninguna cumple con el Estado y el sector público. Entonces nos damos cuenta que si el Estado no cumple con ninguna de estas tres formas de hacerse de propiedad, el Estado no puede tener tierras públicas, no debería haber tierras públicas. Todas las tierras deberían ser privadas. Y en este marco analítico libertario, los agentes privados podrían, mediante el proceso de autoposesión, ocupación, transformación con la fuerza de trabajo de la tierra, reclamar esa tierra como tierra privada. Porque no puede haber propiedad pública y no están erosionando ni invadiendo la propiedad privada de ningún otro ciudadano. O sea, no están avanzando sobre otro ciudadano. Ahora,
¿De esto se puede concluir que el accionar de Grabois es correcto? No. El que piensa esto es una locura. ¿Por qué? Porque Grabois, como él muy bien ha confesado en algún video que anda dando vuelta por ahí, Grabois cobra dinero del Estado. Está organizado para ser un cortesano del Estado y saquear al sector privado. Y Grabois y su gente no pareciera que tiene muchas ganas de ocupar y transformar con su energía y su fuerza de trabajo esas tierras. No. Por el contrario, parecería más que nada que Grabois y su gente lo que quiere es ocupar esas tierras, no transformarlas, no trabajar en ellas, sino que las quieren utilizar para cobrar todavía más plata del Estado, porque quiere que el Estado, utilizando su fuerza coercitiva monopólica, le regale casas y viviendas para poner en esos terrenos. Entonces, claramente, el accionar de Grabois está totalmente fuera de las ideas de la libertad. Violenta completamente las ideas de la libertad. Y esa gente no se puede hacer de esa propiedad porque no cumple con ninguna de las formas para hacerse de esa propiedad. Ahora bien, más importante de todos, nunca perdamos de vista el rol que los mecanismos para hacerse de propiedad tienen dentro de la filosofía de las ideas de la libertad. Y tengamos siempre en cuenta los tres canales a través de los cuales se puede hacer o hacerse uno de propiedad y transformarla en propiedad privada de uno. El derecho a la autopropiedad, principio de ocupación, el comercio que transfiere títulos de propiedad y la herencia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los que defendemos las ideas de la libertad tenemos que tener siempre en claro, como muestra acá, que el Estado y la propiedad pública son una contradicción y una inconsistencia en sí mismo. No puede haber tierras públicas, no puede haber propiedad pública, no es justo. Esa propiedad debería pasar a manos del sector privado. Y ese sector privado, mediante el ejercicio del derecho a la autopropiedad, al principio de ocupación y a la transformación de ese espacio mediante su energía y fuerza de trabajo, la convertiría en propiedad privada. Y luego de convertirla en propiedad privada, podría intercambiar esa propiedad privada sobre la cual ya tendría títulos de propiedad legítimos y justos, esos títulos de propiedad legítimos y justos, ganados en línea y de acuerdo a las ideas de la libertad, de acuerdo a la moral y a la ética de la libertad, los podría intercambiar con actividades comerciales, las podría dejar en herencia también. Entonces, pasemos al siguiente chart. La propiedad privada tiene un rol trascendental en la producción, en el comercio, en la división del trabajo, en la generación de riqueza, en la prosperidad del individuo, de la sociedad y de la civilización. La definición de los derechos de propiedad y la asignación de los títulos de propiedad mediante los tres mecanismos justos,
que detallamos anteriormente, es la base del proceso de mercado. La propiedad privada está detrás de la especialización y la división del trabajo, que es la forma más eficiente y productiva que ha hecho crecer a la economía y al hombre junto a la economía, permitiendo el progreso y el desarrollo de la civilización. La economía no es otra cosa que una vasta red de intercambios voluntarios de propiedad privada. Y esto es muy importante, porque sin propiedad privada no hay precios. Y sin precios no puede haber cálculo económico, no se pueden calcular valores, no se pueden calcular costos, no se pueden calcular beneficios. Entonces no se sabe qué, cuánto producir, de qué calidad, a dónde. Entonces no se crea, no se descubre nueva información y la civilización no progresa, no desarrolla. Y el punto es que la propiedad privada, de la mano del sistema de precios, del cálculo económico, que permite mayor producción, mayor desarrollo, lo que hace es que la oferta de bienes crezca. Y esto hace que la preferencia temporal aumente. ¿Qué quiero decir? Que la propiedad privada incentiva el ahorro. Al incentivar el ahorro, incentiva la otra cara de la misma moneda, incentiva el crédito. Hay más crédito. Al haber más crédito, el crédito se abarata. Baja la tasa de interés de verdad en forma consistente, con lo cual los proyectos de inversión pasan a ser rentables en serio, pasan a ser más rentables, se pueden hacer más negocios. Al hacerse más negocios se gana más dinero, se acumula cada vez más capital. Y al acumularse cada vez más capital, como explica muy bien von Bauer, en su teoría austríaca del capital, se genera cada vez más riqueza, que es un flujo. Y al aumentar ese flujo que aumenta hace acrecentar cada vez más el stock de riqueza que tiene una economía. Y así el hombre, el individuo, progresa, se enriquece, se desarrolla. Y como consecuencia del progreso, enriquecimiento y el desarrollo del individuo, actuando los individuos libremente unos con otros, se progresa, se enriquece y se desarrolla la sociedad y la civilización. ¿Qué pasa si no hay propiedad privada? Este círculo virtuoso se resquebraja como una grieta en el piso luego de un terremoto. Señor director, pasemos al siguiente chart. La lesión de la propiedad privada, ¿qué hace? Incentiva el aumento de la preferencia temporal, hace todo lo contrario a lo que venía describiendo. Hace que cuanto más se deje la propiedad privada, se desincentiva el ahorro, se desincentiva el crédito. Entonces, la tasa de interés, de verdad, la preferencia temporal sube. Los proyectos de inversión se hacen menos rentables. Se desploma la inversión, se destruye capital. Al destruirse capital, cada vez se genera más riqueza, menos riqueza, se genera menos riqueza, perdón el furcio. Y al generarse menos riqueza, ¿qué pasa con el stock de capital? Comienza a implosionar. Y el stock de capital se destruye. Y al destruirse el stock de capital, como consecuencia, ¿qué se tiene? Se destruye empleo. Y al destruirse empleo en una sociedad cuya población aumenta, ¿qué genera esto? Esto genera que aumenta la tasa de desempleo.
cae el poder adquisitivo de salarios y como consecuencia de todo esto, el individuo desprogresa, se empobrece, involuciona. Y como consecuencia de este deterioro del universo del individuo, lo que pasa es que las interacciones de los individuos en el contexto de la sociedad se pauperizan. Y al pauperizarse, todos, la sociedad, la economía, comienza a implosionar. Y esto es lo que viene pasando en Argentina hace 10 años. Viene habiendo un sistemático avance sobre la propiedad privada. El ejemplo más trillado de esto es el cepo. El cepo, que actualmente es un cepo 10 veces más violento que el que teníamos con Cristina Fernández de Kirchner, es una violación de la propiedad privada, que a partir de la fatal arrogancia del burócrata del Estado, de von Hayek, lleva cada vez más a una imposibilidad del cálculo económico cada vez mayor, como bien mostraba von Mises, y la sociedad cada vez se deteriora más. Y en este marco de gente que no cree en la propiedad privada, los burócratas, ¿cómo quieren corregir los malos efectos? Con más avasallamiento de la propiedad privada. Entonces, ¿qué generan? Generan, como bien explica von Hayek, un camino de la servidumbre cada vez más fuerte, más prolongado, en el cual se avanza cada vez más sobre la propiedad privada. Y entonces, si se avanza cada vez más sobre la propiedad privada, está claro que cada vez vamos a ser más pobres. Pero es muy interesante analizar cuáles son las alternativas a un régimen de propiedad privada. Y acá las tenemos. Hay dos básicamente alternativas. Uno, las personas A tienen derecho a poseer los bienes de las personas B. ¿Y cuál es el problema de este régimen? Que esto violenta los derechos naturales. ¿Por qué? Porque significa que hay personas de primera categoría, que son las de la clase A, que avasallan constantemente a las personas de segunda categoría, que son las de la clase B. Esto es lo que pasa en el socialismo real, esto es lo que pasó en el comunismo. El segundo régimen es, bueno, vamos a un régimen socialista de propiedad. Todo el mundo tiene derecho a poseer una parte o una alícuota de la propiedad de todos los demás. Esto es absurdo, porque cada hombre va a proclamar tener derecho a una parte de todos los demás. Pero a su vez, él piensa que tiene derecho a una parte de la propiedad de todos los demás, pero él no tiene derecho sobre su propiedad, o sea, es una inconsistencia. Y esta inconsistencia lleva a que para poder hacer algo, cada uno le tiene que pedir permiso a todo el restante universo de las personas, lo cual implica que no se puede hacer nada, no se puede producir. Entonces esto no es viable. ¿Cómo se termina entonces? Que se termina yendo a la primera alternativa, que es la alternativa comunista, donde hay personas de primera categoría, que son la clase A, que poseen todo en detrimento de las personas de segunda categoría, que son la clase B. Entonces tenemos acá dos clases de personas, lo cual es poner a las personas en diferente calidad frente a la ley, avasallando los derechos naturales que dicen que todos debemos ser iguales frente a la ley. Entonces, en definitiva, señores, cierro, la propiedad privada es la única forma donde quedan protegidos los derechos naturales del ser humano y seamos
todos iguales frente a la ley desde un plano moral y ético. Si queremos pensar en un plano utilitarista de mayor crecimiento, mayor prosperidad, mayor desarrollo de la civilización, la propiedad privada también es el único camino posible. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en programa 94 de Economía al Cuadrado.